Bueno chicos, vamos a iniciar ahora el estudio del manierismo que se da, como dice aquí en este cartel, en el siglo XVI. En realidad, como movimiento artístico, ha sido considerado a partir de la mitad del siglo XX. Antes ese momento no se consideraba como algo particular, sino que la historia pasaba del Renacimiento al Barroco directamente. Este es el esquema de lo que ya hemos venido viendo. Hemos visto en el Renacimiento del siglo XV, durante el 480, dos momentos: el 480 temprano o de experimentación, que se daba en Florencia, y el 480 pleno, que también denominado cristalización, que sería de alguna manera la cristalización de lo experimentado, ¿no? En el temprano, que se dio en Florencia, Venecia y los Países Bajos. Y posteriormente, durante el 580, es decir, ya en el siglo XVI, hemos visto el renacimiento de la crisis, de la época de la crisis, que se da especialmente o sucede especialmente en Roma. El manierismo, como ustedes ven acá, también, digamos, sucede en el 580, es decir, en el siglo XVI, y sus distintas manifestaciones las podemos ver tanto en Florencia como en Venecia, en los Países Bajos y también en España. Así que esto es lo que vamos a ver ahora, y posteriormente, cuando salgamos del manierismo, vamos a ver el barroco, que ya es el siglo XVII. Les muestro en primer lugar estas dos obras que ya han visto ustedes, que son de Miguel Ángel y Rafael. Ustedes ya las han visto, como les digo, ya las conocen. La de Miguel Ángel, como verán, es la Piedad de Rondanini, y esto es un detalle de una obra de Rafael, que es la Transfiguración de Cristo. De ambos son las últimas obras que hicieron. 70 u 80 años después de la muerte de Rafael es que el manierismo se constituye, por decirlo de alguna forma, en un estilo del arte, que en mayor o menor medida los artistas del tercer decenio del 580 son quienes tienen ya peculiaridades comunes, aunque sean distintos artistas y se ubiquen en distintos lugares. Pero el manierismo comienza con una falta de unidad estilística. Y en Miguel Ángel y Rafael, que son quienes representantes del Renacimiento, donde la unidad estilística, digamos, es uno de los triunfos en el Renacimiento pleno, en estos dos artistas ya las características manieristas se pueden observar. Enseguida vamos a volver sobre estas imágenes. Les quiero mostrar más o menos en este esquema. Ustedes pensarán que yo no sé hacer un esquema claro o con una forma coherente, pero ya van a entender después por qué este esquema tiene esta forma difusa, inestable. En estos distintos espacios yo he anotado los elementos del contexto que dan pie, digamos, a este cambio de paradigma o a este cambio de mundo, este cambio de pensamiento. En primer lugar voy a nombrar, no es porque sea primero, porque estas cosas se van dando en simultaneidad y no se pasa del Renacimiento pleno al corazón del manierismo de una vez, sino que son circunstancias que van desarrollándose a lo largo del 580. Por eso es que el Renacimiento entra en crisis a principios del 580. Voy a nombrarles esta, por ejemplo, el giro copernicano, que se llama. Ustedes, cuando empezamos a hablar del Renacimiento en la época de crisis, yo les comenté que había llegado a oídos de todos aquella teoría de Galileo Galilei, que dice que la Tierra se mueve, ¿sí? Que la Tierra se mueve.
pasan unos años hasta que Copérnico finalmente publica y difunde ese conocimiento con agregados propios, por supuesto, y sabemos que no solo que la Tierra se mueve, sino que no es el centro del universo. Eso es, digamos, una cuestión que rompe con un tipo de pensamiento antropocéntrico. Si la Tierra, que es a donde vive el hombre, no es el centro de ningún universo, entonces, ¿qué pasa con este cosmos? Si la Tierra es periférica o, como dice Hauser, desplaza Copérnico la Tierra del centro del cosmos a la periferia, entonces allí el hombre queda despojado de la conciencia de su posición central. Esto genera una idea relativa del mundo, porque resulta que aquellas verdades consolidadas no eran tales, entonces pueden ser así o pueden no ser. El geocentrismo y el antropocentrismo entonces quedan destruidos, y esos eran los ejes del humanismo. Por lo tanto, la cuestión central del pensamiento humanista ha quedado fuera de juego, porque no responde a una verdad absoluta. Entonces es allí que las ciencias todas entran en duda. Ustedes piensen que los científicos de entonces lo que habían hecho hasta el momento era tomar las verdades de la antigüedad greco-romana, las verdades de los libros y las verdades que estaban en los edificios, la arquitectura, los restos de aquellas civilizaciones. Eso lo dieron por cierto y como verdades inapelables. Y entonces resulta que ahora esas verdades se ponen en duda. Y es la primera vez que se atribuye el error a la interpretación o a un punto de vista inadecuado en relación con la realidad. Lo que significa que se sospecha sobre el punto de vista anterior, se tiene sospechas, y eso hace que se relativice también el pensamiento científico y que se ponga en duda, que sea un objeto de pensamiento, de investigación que está en duda de antemano, ¿no? Giordano Bruno concebía al mundo como infinito. Eso significa que es inconmensurable y es incalculable. Y entonces a este racionalismo atado a la medida y al cálculo del que acabamos de salir, pierde su horizonte, porque si es inconmensurable, si no puede medirse, si no se puede calcular, entonces ya no sabemos de qué estamos hablando. Les muestro estas cosas, las podemos ver en cualquier orden, ¿no? La Reforma Protestante. Nosotros habíamos venido viendo que en el momento de la crisis, ya desde Botticelli y de Leonardo, que habían en el seno de la Iglesia una serie de sacerdotes o de personas religiosas que cuestionaban la estructura de la Iglesia y la moral de la Iglesia. La cristiandad, mientras tanto, ustedes saben que se ha mantenido como un colectivo durante 13 siglos de la Edad Media, como un colectivo poderosísimo que es el que estructura las sociedades y genera las pirámides de poder. Esa estructura intocada durante esos 13 siglos y en los primeros años del Renacimiento resulta que ahora se ve cuestionada en su moral y en su estructura por gente que pertenece al interior de la Iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Lo que se venía gestando durante el momento de la crisis estalla en el momento del manierismo y la Iglesia se quiebra. La Iglesia se quiebra y se divide la cristiandad en dos religiones distintas. Una es el catolicismo, que
que tiene su antigua estructura, y la otra es el protestantismo. Pero el protestantismo trae consigo toda una visión de mundo distinta. Ustedes piensen que desaparece de ese universo los santos, la Virgen, queda Cristo, pero estos otros personajes que han sido ejes del pensamiento religioso quedan desplazados. Entonces, la fe queda fuera de, digamos, pierde su unicidad. La fe, miren lo que dice Hauser, la fe es certeza sin saber. Estas son cosas que expone Martín Lutero. Pero ¿cómo certeza sin saber? Si hasta este momento, con esta afición a lo científico y a lo comprobable, el saber es lo que da las certezas. Pues bien, la nueva iglesia, o esta parte de la cristiandad que se separa, la iglesia protestante, pone la fe en un plano diferente del conocimiento o del saber. Entonces, son certezas que están dadas por la gracia de Dios. Dios es el que da la fe o la quita. Esa es una gracia divina, y entonces estamos disponibles a que Dios nos la dé o nos la quite a la fe. Y entonces está fuera de nuestras manos, y entonces pierde protagonismo allí la decisión individual de la fe. Esta reforma protestante, entre otras cuestiones, lo que surge también por una doble moral que se ha venido manejando durante todos estos años entre las distintas clases sociales y entre la iglesia. Los príncipes y los grandes señores tienen una responsabilidades que, si no las cumplen, tienen son juzgados, pero la pena es menor que si una responsabilidad no es cumplida por alguien que no tiene recursos. Ustedes saben que los grandes señores pedían perdones a la iglesia, pagaban, la iglesia los perdonaba, y entonces estaban libres de culpa. Esa, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa doble moral, esa doble vara para medir lo bueno o lo malo en las personas, lo que genera es una suerte de injusticia, o lo que demuestra es una suerte de injusticia muy grande, en la que unos son favorecidos y otros no por lo mismo. Entonces eso socava o hace tambalear los valores morales, los valores religiosos, los valores científicos, es decir, las verdades en las que se sostenía la sociedad en el Renacimiento, están todas puestas en duda. Fíjense, acá he puesto saqueo de Roma. Roma ha sido saqueada muchas veces, pero en estas épocas, yo ya se los nombré también, que entre las cuestiones de la crisis viene lo que se llama el saco di Roma, que quiere decir el saqueo de Roma, y es por un problema religioso, en realidad es personal, ¿no? Un problema personal que se convierte en religioso y en militar. Hay una serie de eventos bélicos entre distintos ejércitos ingleses, españoles, alemanes, en relación con Roma, y bueno, no les voy a contar toda esa historia porque en realidad no viene al caso, pero lo que sí viene al caso es que los soldados de los distintos ejércitos se ponen rebeldes y empiezan a saquear por cuenta propia, no en la línea del ejército ni de las iglesias, sino en motu propio, los distintos iglesias, las casas de los príncipes, las casas de los ricos, la casa de los sacerdotes, que son ricos por supuesto, y sacan de allí una gran cantidad de obras de muchísimo valor, y o se las llevan y se las roban, o las tiran y las queman porque las consideran elementos banales,
elementos innecesarios. Entonces la vanidad es castigada. Esto tiene que ver con la doble moral y esto tiene que ver con la reforma protestante. Entonces los mecenas pierden muchísimo poderío y tardan un tiempo después en sustentarse, ¿no? Después les he puesto acá capitalismo. El capitalismo ya viene en germen desde el final de la Edad Media, pero como ustedes saben, durante el 480 toma vigor en ciudades como Florencia en un primer momento y posteriormente en Venecia también, y después en las demás ciudades. Entonces, ustedes recuerdan que no solo cambia la economía y cambia todo durante el Renacimiento, sino que surgen los primeros bancos y la economía se convierte del trueque a una economía monetaria, es decir, que existe la moneda. Con la moneda, lo que sucede en un mundo comercial es que la demanda y la oferta relativizan el precio de las cosas. Lo que antes valía siempre uno, ahora si hay más oferta o menos demanda, va a cambiar su valor. Por lo que los valores económicos también son una incertidumbre. Y en este mar de incertidumbres, donde todo puede cambiar, donde hasta la iglesia, que ha sido el eje de las sociedades por siglos y siglos, hasta eso se puede crear, se puede quebrar. Entonces, en este mundo de incertidumbres, en este mundo de inestabilidades, es donde surge el manierismo, en esta crisis rotunda. El renacimiento de la crisis es donde todo esto empieza a iniciarse y termina en este quiebre de todos los valores en todos los planos humanos o de esa sociedad, y entonces es allí donde surge el manierismo. Ahora les voy a mostrar lo que dice Hauser. Dice Hauser que decir que el manierismo, caracterizarlo como anticlásico y amanerado, es muy poco. Dice que no dice lo que en verdad es el manierismo. Él dice que es insuficiente eso y que se puede extraer el concepto de manierismo de una serie de cuestiones que entran en tensión. ¿Por qué? Porque el manierismo es clasicista, pero también es anticlásico. Y ustedes me dirán, ¿cómo? Es como si yo les dijera, bueno, a ver, hagan ustedes una obra racional e irracional. ¿Cómo es eso? Si son opuestos, son cuestiones antagónicas e inclusive irreconciliables también, no pueden formularse como una sola cosa. Bueno, entonces, entre el clasicismo y el anticlasicismo, entre el naturalismo y el formalismo, racionalismo e irracionalismo, miren esta, sensualismo y espiritualismo, si esto tiene que ver con la carne, digamos, y esto con el alma. Bueno, estas dos cosas opuestas, entre la tradición y lo nuevo. El manierismo tiene todo esto, entre el conformismo y la protesta. Es decir, que en el seno de esas diferencias es donde se instalaría o donde intenta poner los pies, porque nunca apoya los pies en nada, porque siempre el suelo es inestable para el manierista, pero en el seno de estas diferencias es donde lo podemos encontrar. Todas estas cuestiones son paradojales. Es la paradoja uno de los elementos del estilo manierista. Hauser lo denomina discordia concors, que sería como la concordancia de lo discordante. Imagínense en lo que estamos pensando. Y Hauser también dice que esto es el carácter del manierismo, tiene estas características. El virtuosismo, es decir, que los artistas son hombres de escuela, hombres que pintan maravillosamente en relación con lo técnico, ¿no? Y habla también de la exaltación, y él dice que es una desviación frívola o forzada de lo normal, y que también se puede ver en esta exaltación como si fuesen las obras un juego afectado o una mueca atormentada. Eso dice Hauser.
Y también dice que este carácter, el carácter del manierismo, se desvía de lo puramente racional y de lo ingenuamente natural. Ustedes piensen, puramente racional, a mí instantáneamente se me ocurre Piero de la Francesca, por ejemplo. E ingenuamente natural se me ocurre Leonardo, ¿sí? Entonces, entre otros. Entonces, este carácter del manierismo se desvía de ahí y tiene, como les decía, es exaltado, tiene un gran virtuosismo y es extremo también, es extremista. ¿Qué quiere decir Hauser con este? Dice que es demasiado bello, tan bello, tan bello, tan extremadamente bello que parece irreal. Dice que los personajes que aparecen en las obras son demasiado fuertes, musculosos, tan fuertes que parecen acróbatas. Y dice que las obras a veces, porque ya van a ver ustedes que el estilo es raro, entonces a veces es tan cargado de cosas que finalmente parece vacío, y que estas cuestiones son un principio de diálogo estilístico que va a evitar la simplificación de las obras y que el manierismo aprende las cosas en su complejidad. Ahora vamos a volver entonces a las obras de Miguel Ángel y Rafael y vamos a ver algunas características que Hauser nombra como manieristas, que ya están aquí, que ya se ven aquí. Lo que dice es que el manierismo niega la normatividad. Y bueno, fíjense en esto. Esto no responde en lo más mínimo a las normas de estructuración del espacio o de representación de las obras del Renacimiento. Dice que niega el carácter de paradigma. Pues bien, estas cosas no responden a ningún paradigma. Dice que niega la validez humana general y que renuncia a la objetividad, es decir, que es subjetivo. Y ustedes han estado viendo una construcción de un espacio plástico de valor absoluto. De valor absoluto quiere decir que es de valor general, que es para todos igual, que es el espacio que vale. Pero resulta que acá se renuncia a la objetividad, a la racionalidad y se dirige hacia la subjetividad, a lo que a cada uno le parece. Dice que también en el manierismo se abandona la ficción de la obra de arte como un todo orgánico, indivisible e inmutable, y se abandona la unidad centrada. Bueno, acá lo tienen, se abandona la unidad centrada. Fíjense esto, por ejemplo. Este es un detalle de la obra de la Transfiguración de Cristo. ¿Sí? Recuerden que está Cristo subiendo al cielo y están los profetas arriba y abajo están los apóstoles con un problema porque está poseído ahí, una persona poseída, y que sería como el personaje más débil, ¿no? Porque no es ni Dios, ni los apóstoles, ni los profetas, es esta persona enferma, ¿no? O poseída por... Pero fíjense cómo el personaje más débil tiene semejante musculatura. La musculatura de un titán. Eso es algo raro, eso es algo que de alguna manera va en contra de el sentido de lo que quiere representar. Además que un personaje como este en aquel cuadro, como les diré, le hace perder la armonía, la claridad a la obra y define un eje, un centro periférico del tema central, que es la ascensión de Cristo o la transformación de Cristo. Vamos en otro video, vamos a iniciar la obra ya con los artistas manieristas propiamente. Estos dos artistas tienen rasgos ya notables en sus últimas obras, pero vamos a ingresar directamente a las obras de los artistas manieristas.